Si te hablo de Manuel Cáceres Artesero, quizá no sepas a quién me refiero, pero si te digo Manolo del Bombo, automáticamente nos viene una imagen a la mente, una camiseta de la selección española, una chapela y un bombo. Lo cierto es que un partido de La Roja nunca ha sido lo mismo sin el sonido inconfundible de su característico instrumento. Ha sido el seguidor más fiel de la selección española de fútbol, el jugador número 12 de La Roja. Su biografía es la vida de su alter ego. Manolo es de los pocos que ha estado con España en las buenas y en las malas. Se caracteriza por asistir a todos los encuentros que disputa la selección española por todo el mundo, tanto partidos amistosos como de carácter oficial. Vivió en directo los éxitos del Mundial de 2010 y las Eurocopas de 2008 y 2012, pero también estuvo a pie del cañón cuando España no pasaba de la fase de grupos y le perseguía la maldición de los cuartos. Tuvo la gallardía de portar los colores nacionales en tiempos que era una inquina, cantar el Yo soy español, español, asistir a los encuentros cuando éramos caballo perdedor. Es la persona española que más mundiales ha vivido y el que ha asistido a más desplazamientos con la selección. Ha sobrevivido a múltiples entrenadores, ha hipotecado su vida entera por el fútbol. Pero detrás del perfil público de este forofo del balón se esconde una infrahistoria dramática llena de desafueros y llantos. En el fútbol ha encontrado una afición desbordante y también una tabla de salvación en los peores momentos, como es el actual. Entonces, ¿quién es Manolo del Bombo? ¿Cómo llegó a ser el aficionado más famoso del mundo? ¿Es verdad que está en la ruina? Es sabido que las relaciones sociales cambian los aspectos más profundos de nuestra manera de ser. Todos en algún momento hemos experimentado esa molesta sensación de no ser capaces de quitarnos algo de la cabeza, una idea, una sensación o una imagen llegando a convertirse en auténticas obsesiones. En ocasiones, la existencia de una civilización en la que destacar entre la multitud es considerado una gesta y puede llevar a comportamientos que en el peor de los casos son bastante estrafalarios. Este fenómeno por el cual algunas personas deciden hacer cualquier cosa, por extrema que sea, para hacerse famosa, se llama el síndrome de Eróstrato. Eróstrato fue un pastor griego originario de la ciudad de Éfeso, pero a diferencia de otras grandes figuras históricas de la antigua Grecia, no fue ni un intelectual de renombre, ni un político, ni un militar, ni un reputado comerciante. Si hoy día sabemos que durante el mundo helénico del siglo IV a.C. existió un hombre concreto llamado Eróstrato, es porque él quiso que se le recordase durante milenios. Para pasar a la historia, este señor decidió quemar una de las 7 maravillas del mundo, el templo de Artemisa de Éfeso. Eróstrato quiso la fama a cualquier precio, y ni siquiera saber que lo perdería todo evitaron que consiguiera su objetivo. El tiempo alimentó su leyenda. Soy nacido en Ciudad Real, San Carlos del Valle. Luego a los 7 años nos fuimos a Huesca a vivir con mi familia, todos mis padres, mis hermanos. Empecé a tocar el bombo a los 14 años. Empecé así en broma, en la calle, en los campos y tal. Y luego pues empecé con el Real Zaragoza. Me acuerdo que seguía al Barcelona, al Madrid, al Valencia. Baloncesto también fui a Grecia con el Real Madrid. Y la gente pues decían, está chaval. Y al principio lo pagaba todo yo perdí todo. Todo lo que sacaba pues me lo gastaba. Siempre he sido camarero. Mis padres me decían que lo más bonito en esta vida es servir a los demás y me doy cuenta que es verdad. Servir a la gente es muy bonito. Manuel Cáceres Artesero nació el 15 de enero de 1949 en San Carlos del Valle, Ciudad Real. Fue el cuarto de 6 hermanos. Su padre trabajaba como albañil mientras que su madre se ocupaba de las labores del hogar. En 1953 la familia al completo se mudó a Huesca. Allí Manolo creció y estudió en el Colegio San Vicente y Juan XXIII.
A los 13 años ingresó en el Verbo Divino, de Estella, a estudiar con los frailes. Fue monaguillo en la catedral y cantor del coro. Al poco lo dejó aludiendo que a él le gustaban mucho las chicas y que eso estaba considerado pecado. 4 años más tarde, con 17 años, cumplió su sueño de ser camarero. Comenzó como aprendiz en el Bar Pascualito, en Huesca, luego fue ascendiendo y pasó por el Dunia, el Marvi, el Mesón del Molinero, entre otros. Es en ese momento cuando empieza a acercarse a los estadios de fútbol y anima a los equipos de la zona como el Huesca y el Monzón. Seguramente quedó impresionado con el ambiente que se respiraba en las gradas, pero tardó 3 años más en darse cuenta de que la carrera de aficionado era lo que él buscaba. En ese momento se hizo con su primer bombo, al que llamó Clarete. Según cuenta el mismo Manolo, Huesca es una tierra de tambores, algo que no he podido constatar al 100% más allá del certamen de tambores que se celebra allí, pero desconozco el nivel de arraigo de dicho instrumento en el territorio ostense. Y allí fue donde conoció a su primera mujer, Amparo Marcos Pérez. Ella era la hija de exiliados, pero tenía una hermana que vivía en Huesca y bajaba todos los veranos a verla. Se casaron en 1969, teniendo ella 19 años y él 20. A Amparo jamás le interesó el fútbol. Hicieron el viaje de novios a Valencia y Benidorm. Pero todo esto tiene una explicación. Manolo sabía que sus dos equipos del alma se enfrentaban por esas fechas en Valencia. El Valencia contra el Zaragoza. Pasaron la luna de miel en Mestalla viendo el partido. Amparo se había casado con un joven Manolo que entonces era un aficionado más, un ultra pacífico del Zaragoza y del Huesca, que no se perdía un partido pero iba haciendo tirar la familia con los ingresos que le aportaban sus trabajos como camarero y después como modesto empresario de la hostelería. El matrimonio tuvo 4 hijos, Francisco, Sandra, Yolanda e Iván. El primer bar que tuvo como propietario en Zaragoza se llamaba el Bar Italia, allá por Las Delicias. El segundo bar que regentó estaba en la calle Pamplona Escudero, también en Zaragoza. Manolo siempre ha convertido sus bares en museos y santuarios de dioses con pantalón corto. En 1979 Manolo hizo su primer viaje internacional para apoyar a la selección. Fue a Chipre, en un partido pésimo por parte de las crónicas de la época. Le valió a España para clasificarse para el Eurocopa, eso sí, ganándole a Chipre por 1-3. Naranjito Colgante, la mascota del Mundial, es tu mascota. Anima a la selección con el Naranjito Colgante. Llévatelo al fútbol y a todas partes. ¡Mira cómo sube! Como si corriese y chutase. Alirón, alirones, con Naranjito Colgante. ¡Campeones! Naranjito Colgante, recuerdo del Mundial. Corría 1982, cuando Manolo llamó la atención de la nación. A estas alturas ya era un incondicional de la selección, por lo que no se iba a perder ni un solo partido de su selección en el Mundial que se jugaba precisamente en España. Fue el primero de muchos que cubrió a golpe de bombo. Por suerte para Manolo, los partidos de la fase de grupos que jugó España se disputaron todos en Mestalla, o como se llamaba entonces, Estadio Luis Casanova, por lo que no tuvo que hacer muchos desplazamientos. Por contra, las siguientes rondas se jugaron en Madrid y Barcelona, por lo que a Manolo no le quedó otra que hacer autostop para desplazarse entre las ciudades. Lo sponsorizó la revista Interview, poniendo el nombre de su revista en el bombo y así pudiéndose costear los gastos de comida y alojamiento allí donde iba. Mientras estaba de gira con la selección, su bar permanecía cerrado, una práctica que se convirtió en una costumbre. Manolo acabó contabilizando unos 15.800 kilómetros durante el Mundial de España 82. Para ese entonces, y debido a la gesta de acudir a todos los partidos de España, Manolo ya era una persona muy conocida en el mundo del fútbol. El 4 de junio de 1983, durante la final de la Copa del Rey que se jugó en la Romareda de Zaragoza, Manolo había pedido permiso antes de que comenzara el encuentro para entrar al palco y entregar una placa al rey en nombre de la afición española y un ramo de flores a la reina. La placa decía: "A nuestro rey de Manolo del Bombo, en sinónimo de la afición española". El rey le abrazó y le dijo que estaba muy agradecido. Salió en prensa, su fama crecía y la Eurocopa de Francia estaba a la vuelta de la esquina. Necesitaba algo para sufragar los gastos de dicha competición. Conoció a un escritor en Casa Paco, en la plaza de Lizana, con el que quedó varias veces y le entregó todos sus recortes de prensa y una caja grande llena de fotografías, pero aquella persona desapareció.
Más tarde se animó a escribirla viendo que Eduardo González Tortajada había publicado Graznan luego existo, del que se vendieron en menos de un mes más de 3000 ejemplares. Manolo pensaba que él estaba preparado de sobra para hacerlo, si podía Eduardo, él también. Según sus propias palabras, a él le habían pasado más cosas, había salido en televisión muchas más veces, era más famoso y se había arruinado en 2 ocasiones, y Eduardo solo en una. De esta forma, en 1984 se autoeditan las memorias de Manolo, llamadas Manolo a todo bombo. Pues bien, yo el libro me lo he comprado para hacer este vídeo, y no sabría muy bien cómo describirlo. Bueno, básicamente es terrible. Una mezcla de anécdotas sin interés mezcladas con otras de muy mal gusto. Además, escrito con muchísimas faltas de ortografía. Y al final, poco fútbol. Poco. Quizás lo más interesante no queda resuelto. ¿Qué lleva a una persona a dejarlo todo por animar a un equipo de fútbol? Además, lo compré por internet y me ha venido con el autógrafo de Manolo. Simplemente voy a leeros un par de párrafos que me han llamado la atención, pero hay muchos que me han llamado la atención, ¿no? Estos han sido un poco aleatorios y para construir la historia. En este caso nos cuenta Manolo que ha tenido 2 monos a lo largo de su periplo como aficionado. El primero era blanco como la nieve, y como ponerle de nombre Paquito Fernández Ochoa me parecía muy largo, me decidí a llamarlo Juanito, porque yo siempre he sido muy fan de este extremo madridista. Lo llevé varias veces a la Romareda, viajaba en mi hombro por las gradas y todo el mundo le daba caramelos y cacahuetes, pero el pobre Juanito era tan sentido que una tarde se murió al acabar un partido que el Zaragoza perdió en su casa. Lo enterré debajo de un abeto de la colina de San Jorge, en Huesca. El segundo lo compré en una monería de Madrid. No era blanco ni negro, era de color mono, y llevaba matrícula de Gibraltar, pero lo devolví a la casa de origen porque un día se comió la cola. Esta es otra que es una anécdota un poco estrafalaria. Otro día, esta misma chavala, que era canaria y se llamaba Juanita, me llevó a un hotel de las Ramblas, y allí me presentó a Don Justo. Don Justo era viudo, vivía en Sabadell y todas las semanas venía a ver a Juanita. No vean ustedes la cara que puse yo cuando supe que a Don Justo lo que le gustaba era ver cómo a Juanita, a la que le daba mucho dinero, se lo hacía con otro. Después de mucho comerme el coco, la Juani me convenció para que subiéramos a tomar una copa a la habitación con 2 baños que Don Justo tenía alquilada en aquel hotel. Dios mío, la vergüenza que pasé al tener que desnudarme delante de aquel viejo, que no hacía más que pasarse la lengua por los labios, mirándonos. Ya en la cresta de la ola, montó en Huesca, según palabras de Manolo, el más importante y mejor montado club de señoritas. Y lo cierto es que Huesca no recibió con buenos ojos el establecimiento. El puticlub se llamaba Orquídea. En sus memorias reconoce que se arrepiente de esta decisión. 5 años después de convertirse en el icono menestral de la selección plagada de millonarios, 5 años después de interpretar el ruido que necesitaba la furia española, su primera mujer se hartó de tanto viaje y abandonó el hogar en 1987. Fue a la vuelta del partido que enfrentaba a Austria contra España y que ganó la roja por 3-2. Al regresar de Austria, Manolo se encontró con la casa vacía. No volvió a saber nada más de su ya exmujer ni de sus 4 hijos. En Valencia, precisamente, echó raíces, trabajó en una empresa de relaciones públicas 35 años y también montó un bar cerca de Mestalla. Prácticamente todo lo que ganaba se lo gastaba en el fútbol y sus viajes. Llegaron entonces los Mundiales de México 86, Alemania 88. En el Mundial de Italia, en 1990, firmó un contrato con la revista de fútbol Don Balón, en la que llevaba su publicidad en el bombo. Ganó cerca de 1,5 millones de pesetas, que utilizó para invitar a 16 personas a las que les costeó el viaje. Entre 1997 y 1999 conoció a la que sería su segunda mujer, Camila. Se casaron y tuvieron un hijo en un lapso de 2 años, el 5º descendiente del linaje del bombo. Estuvo presente en las Eurocopas de Suecia 92, Inglaterra 96, Bélgica y Holanda 2000 y Portugal 2004. Y en los Mundiales de Estados Unidos 94, Francia 98, Corea 2002 y Alemania 2006. También animó a la selección española de baloncesto durante algunos partidos del Eurobasket 2007 disputado en España. En la Eurocopa celebrada en Austria y Suiza en 2008 y en la que la selección española fue la campeona, también hizo publicidad para una empresa austriaca. Lo ganado lo invirtió esta vez en llevar a 9 personas consigo a gastos pagados a la misma Eurocopa. Los jugadores de La Roja se hicieron amigos de él y eventualmente comenzaron a pagar sus viajes, y a medida que la calidad de España crecía, también lo hacía la popularidad de Manolo.
También decir que Camila y su último hijo también habían abandonado el lecho familiar. Sí que es verdad que Manolo mantuvo un leve contacto con su último hijo, pero con el tiempo se fue desvaneciendo y a día de hoy no mantiene contacto ni con ninguna de sus exmujeres ni con ninguno de sus hijos. El rechace para Cesc para Iniesta. No hay fuera de juego, vamos Iniesta. La primera década del siglo XXI vio a España pasar de ser un equipo europeo mediocre a un aspirante al título de la Copa del Mundo. Y llegó el año 2010, el año en el que se iba a celebrar la primera Copa del Mundo en suelo africano. Con jugadores como Xavi Iniesta en el campo y Manolo en las gradas, España parecía destinada a ganar la Copa del Mundo. El torneo era lo que Manolo esperaba desde hacía más de 30 años, pero la desgracia lo golpeó justo antes del partido contra Paraguay. Enfermó de neumonía y, a pesar de los esfuerzos de los médicos de la Federación Española, tuvo que volar de regreso a España para recibir tratamiento. Pero Manolo no tenía la intención de dejar que una enfermedad le impidiera apoyar a su equipo. Por eso regresó a los 7 días para asistir a la semifinal contra Alemania y después a la histórica final en la que España levantó el trofeo de la Copa del Mundo contra Holanda por primera vez en la historia. Y así, casi sin darse cuenta, acumulaba 8 mundiales en su currículum, con una boina en la cabeza y un bombo en la mano. De esa forma nació una leyenda, Manolo, el del bombo, el hincha más grande del fútbol en España, a quien, gracias a su esfuerzo, había podido acompañar a la Roja por todo el orbe. A todo esto decir que cuando acudía a todos estos eventos, su bar, su negocio, su fuente de ingresos permanecía cerrado. Ya por el 82 se empezaba a rumorear que a Manolo le financiaba la Federación Española de Fútbol. Él ha reconocido que le dejaban volar con el vuelo de la selección y le pagaban las entradas a los estadios y los hoteles, pero que la comida siempre ha corrido por su cuenta, además de dejar el negocio cerrado. Porque esto es África. En 2011 saltaba la noticia de que Manolo cerraba su bar en Valencia tras 21 años. Ese bar que estaba en los aledaños de Mestalla y que el mismo Manolo, como ya tenía costumbre, había convertido en un escaparate de escudos de equipos de fútbol y bufandas de las diferentes aficiones. Un museo del deporte rey con la biografía de su dueño contada en recortes de periódico y sus bombos colgados del techo. Se suponía que lo cerraba por la nueva ley antitabaco y la prohibición de emitir partidos que entraba en vigor ese año. Pero Manolo solo llamó a los periódicos para protestar sobre la medida, y estos dieron por hecho que su bar iba a cerrar, pero no, siguió abierto y concentrando a cientos de aficionados. Lamentable, estoy muy disgustado, ¿no? Porque el bar este lo conoce todo el mundo, tiene 21 años, yo lo tengo hace 21 años. Siempre ha ido bien, pero claro, ahora prohibirnos el poner las televisiones hacia la calle, lo del tabaco y tal, pues se nota bastante, ¿no? Entonces yo no voy a poder mantenerlo. El periódico británico The Guardian lo consideró en 2012 como el hincha más famoso de España e incluso se le llegó a denominar como el hincha más famoso del planeta. En junio de 2014, Por Mis Balones, una web satírica sobre el mundo del deporte, como una especie del Mundo Today pero en plano deportivo, publicó la siguiente noticia. La policía ha detenido a Manolo, el del bombo, por introducir en Estados Unidos 100 kilos de droga en su bombo. La noticia se sacó de contexto, para variar, y provocó un lío en redes sociales, que acabó con el Manolo llorando a lágrima viva tras recibir llamadas de amigos que habían leído la noticia en portales aparentemente serios. Después de unas horas angustiosas, llenas de rumores y supuestos delitos, la Real Federación Española de Fútbol emprendió acciones legales contra dicha web. ¿Qué gusto tienes? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Muy grande. Fui a un hotel ayer y una chica de Murcia que va con la selección española a Eurocopas y mundiales y se han ofrecido a traerme el bombo hasta aquí, ¿no? Y ahora dentro, hace un cuarto de hora, me han venido las chicas que les habían forzado el coche y se han llevado el bombo, las gorras y todo, ¿sabes? Y claro, yo estoy operado de hace 4 meses y este disgusto no hay que me lo quite, ¿sabes? Estoy muy disgustado. El 7 de junio de 2017, en el amistoso que enfrentaba las selecciones de España contra Colombia, algún desalmado aprovechó un momento de desatención para robar su característico bombo del vehículo en el que viajaba. Tras unos días de comprensible zozobra, Manolo pudo recuperar su legendario tambor, que apareció misteriosamente en las inmediaciones del cuartel general de la Armada en Madrid. A mí me decían los compañeros allí en Murcia que se iba a conseguir entre hoy y mañana, ¿no? Entre ayer y hoy, pero yo no esperaba tan pronto, ¿no?
y gracias a todos pues se ha conseguido. ¿Qué mensaje le lanzarías al cabo primero de la Armada que se lo encontró en el parque y lo llevó hasta el cuartel? Pues nada, que le doy muchas gracias y que pasara eso, que llegara en esos momentos por allí, lo encontrara y luego se lo llevara al cuartel general y se lo diera a la Policía Nacional. Yo tengo que decir que voy a ir al cuartel con este bombo a hacerme unas fotografías con todo el cuartel. Pudo recuperar ese bombo que lleva por un lado el escudo de España y Manolo, y por el otro reza la leyenda: deporte sí, violencia no. Y no sería la última vez que entraría a un estadio sin el bombo. En el Mundial de Rusia de 2018, las autoridades rusas le impidieron entrar su bombo al estadio. Estoy muy triste porque de 3 partidos solamente saco el bombo una vez, no me deja la policía y estoy triste. Pues ayer hablé con un policía del Nacional de España y estuve hablando con una inspectora también de aquí. Hablaron y tal, entre ellos se comunicaban con otras personas y me dicen, pues mira de intentar entrar por otra puerta, ¿no? Intenté y tal, pero nada, no me dejaron. Manolo llegó a pedirle al presidente del gobierno de España que interviniera, pero fue inútil. A Manolo le han ido saliendo imitadores a lo largo de los mundiales, pero ninguno ha soportado con tanta regularidad el sacrificio de ver los partidos de espaldas montando un estruendo guerra civilista y jaleando al público. Jorge Mantilla, empresario de Miami, también seguía religiosamente a la selección, pero no ha alcanzado las mismas cotas de popularidad. El pájaro campana de Paraguay, Cástulo Ortega, de profesión peluquero, rizaba mucho el rizo con su atuendo hipertrofiado de color, pero nadie se acerca a la fama y al impacto de Manolo. O quizás sí. C'était à Bilbao le 16 juin 1982. 16 juin 1982, mon premier match et ma première Coupe du Monde, Bilbao, France-Angleterre, on perd 3-1. Bon, et je pense que là, il y a eu le virus. C'est parti de là. El caso más similar es el del francés Clément d'Antibes, que nació en 1948 en Argelia, un año antes que nuestro Manolo. Además, el primer partido que fue a ver al extranjero como aficionado fue en el Mundial de España, precisamente donde Manolo explotó como figura mediática. Aún así, Clément está considerado como el Manolo del bombo galo, y no al revés. Chupaos esa, franceses. Mira mamá, hablo francés, bip, bop. A raíz del confinamiento de 2020 y de las numerosas deudas que acumulaba desde antes de la cuarentena, Manolo tuvo que cerrar su bar-museo en Valencia. Separado de la madre de sus hijos, con problemas de salud, arruinado, sin ayuda, se costeaba de su propio bolsillo y de sus escasos ahorros los viajes. Le ha quedado una pensión de jubilación de poco más de 800 euros, de los que la mitad son para pagar la hipoteca de su piso. Manolo, desde entonces, siempre ha cargado contra la Federación Española denunciando un abandono por su parte. Todo esto sin olvidar que cuenta con ciertos problemas de salud. Tanto es así que ha tenido que ser operado de una hernia de ombligo y del corazón hasta en 7 ocasiones. Álvaro Morata fue el primero en echarle un cable públicamente. El entonces delantero del Atlético de Madrid le contrató como padrino de la empresa repostera Manolo Bakes, de la que era inversor en Valencia. De esta forma ha dejado claro que el organismo español no le ayuda en la actualidad económicamente en ningún caso, a pesar de la situación que vive. Buena muestra de esto es que en la última Eurocopa tuvo que recurrir además de sus ahorros, a otras empresas para sufragar los gastos. Exactamente, contó con la ayuda de una empresa sevillana, y es que una famosa tienda de Sevilla que vende calcetines, Pepe Pinreles, sacó una edición especial para el Eurocopa con dibujos de Manolo y su bombo. Tras recibir la llamada, Manolo aceptó y grabó un anuncio para la firma de cara a la Eurocopa. España no se esperaba este jarro de agua fría. Necesitamos un gol para no quedar fuera y solo nos quedan 2 minutos. ¡Vamos España! ¡Por los que no están! Sí, llegó. Gol de España. Pepe Pinreles, español de los pies al corazón. Y a mí, personalmente, Manolo me parece un genio del marketing. Todos los años, desde 2020, desde que su situación financiera es delicada, salta la noticia de que Manolo va a subastar su bien más preciado para poder comer, su bombo. Pero he mirado año por año y a pesar de haber noticias de 2020, 2021 y 2022, no, a día de hoy no lo ha vendido, de momento.
A sus 73 años, el hincha de la boina y el cachirulo que ha animado a la Roja en más de 400 partidos, incluidos 10 mundiales y 8 Eurocopas, se pasea por los medios de comunicación como un personaje trágico que mendiga ayudas y explica a quien quiera escucharle cómo la pasión por el balompié le ha arruinado la vida. Pese a haber recibido un dinerillo de la Federación Española para viajar en 2021 a Copenhague y a San Petersburgo, el hombre asegura ser víctima de un despiadado ninguneo por parte de las autoridades futbolísticas. En estos tiempos que está viviendo sus peores días, Manolo pide ayuda a la afición. Lo ha hecho a través de su página web, en la que ha habilitado un número de cuenta para que le envíen donativos. También acepta el envío de otros productos. Lo dejaré en la descripción del vídeo por si alguien quiere ayudarle. Sin duda, Manolo ha sido y es un aficionado emblemático de España y clubes como el Valencia, el Zaragoza o el Huesca. Ha visto jugar a Camacho, Arconada, Butragueño, Luis Enrique, Raúl, Morientes, Xavi, Iniesta, Casillas, Villa. Ha podido conocer al rey emérito en persona y hasta en una ocasión se sacó una fotografía con Nelson Mandela. De hecho, la selección española no es la única selección a la que ha animado, porque también lo ha hecho con Venezuela, Canadá, Honduras, entre otras. Sin embargo, aunque hoy esté jubilado, tenga problemas de salud y se haya declarado en la ruina, no le han quitado nunca la ilusión de su vida, animar y ser el jugador número 12 de la selección española. Muchas gracias. Manolo, el del bombo, animando siempre a la selección. Manolo, el del bombo, se le oye dando ritmo a su tambor. Manolo, el del bombo, es el 12 del equipo español.